Es un propósito que hoy puedas escuchar lo que Dios nos va a enseñar a través de su Espíritu por medio de su palabra. Amén. Así que estamos acá para servirles. Saludo especial para Doris Ruano, que está con su familia. Que Dios traiga fortaleza, que Dios traiga un nuevo amanecer. Oramos por su hija, por su yerno, para que Dios conceda el deseo de sus corazones. Hasta allá, hasta la ciudad de Zacapa, Guatemala. Hasta allá nos está viendo esta noche. Gracias por la sintonía de cada uno de ustedes. Y corra la voz. Dígale todos los jueves. El pastor Ferdin Ruano, Ministerios del Amigo Fiel, nos comparte una palabra que nos enriquece, nos bendice, porque la palabra de Dios es la que nos enriquece, es la que nos bendice, es la que nos levanta, es la que nos transforma, porque es la palabra de Dios. Yo también soy originario de Guatemala. Nací en la aldea del Jícaro Progreso, Guatemala, pero me crié en la ciudad de Zacapa, al oriente de Guatemala. Un lugar muy cálido, hermoso, donde podemos comer todo tipo de fruta. Gracias le doy a Dios por haber nacido en Guatemala, pero ahora esta nación es mi tierra. Tejano. Siempre he dicho guatemalteco por nacimiento, tejano por decisión y mexicano por amor. Dios bendiga el país de México. Dios bendiga la Ciudad de México. En México también me está viendo mi querida cuñada y su esposo Pedro. México lindo y querido, México. Un día estaré compartiendo la palabra de Dios en México, porque hay que tener fe y Dios llama a las cosas que no son porque fuese. Un día voy a estar en ese estadio de la Azteca de México compartiendo la palabra de Dios, porque ya estuve 2 ocasiones viendo un partido de fútbol. Cuanto más ahora poder decirle a México: aquí ha venido el que quiere salvar a México, que se llama Jesús, porque no hay otro medio, no hay otro camino en el cual podamos ser salvos, dice su palabra, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 3. El libro de San Juan. Está Mateo, está Marcos, está Lucas y Juan. Amén. Si usted ya lo tiene ahí, dígame un amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante. Dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo?
Y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Padre, muchísimas gracias. Gracias en esta noche por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú le envíes como una saeta que da en el blanco. Que tu palabra venga, Señor, a tocar los corazones por la unción de tu Espíritu. Que tu palabra venga a levantar al caído. Venga a traer esperanza al que está desanimado. Venga a traer sanidad al que está enfermo. Y venga a traer fortaleza al que está débil. Gracias, Padre Dios. Te doy toda la gloria y toda la honra. Porque tú eres bueno. Gracias a mi sobrino Néstor Hernández que nos está viendo desde Pachuca. Aleluya. Gracias también a Ana Karen. Gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre Dios. Gracias también a Axel Valenzuela. No sé si ya estás en Guatemala o estás acá todavía, ¿verdad? Pero donde estés, sé que Dios tiene un propósito contigo, mi amigo Axel. Bendigo tu vida y ya se está llegando el tiempo donde se oyen las campanas, tan, 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 ya lo amarraron, ya está fuera del mercado. Gracias, Axel, bendiciones. Fíjense, Nicodemo era un hombre importante, o sea, quiere decir que tenía un puesto de poder entre los fariseos. Y una noche dice que vino a Jesús. No importa si es de noche o de día, lo importante es que tú vengas a Jesús. Y el Señor le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y como todo hombre natural, no entiende lo que es espiritual. Y vemos que Nicodemo se pone en su lógica humana a pensar como un hombre ya de viejo vuelve a entrar otra vez al vientre de la madre. Y el Señor dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y yo quiero decirte esta noche, querido amigo, que el acceso para entrar en el reino de Dios se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Muchos caminos te llevarán a diferentes direcciones, pero el único que te puede llevar al reino de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Según la explicación que Jesús a Nicodemo. ¿Por qué era necesario nacer de nuevo? Para ser salvos. En Juan 3:16 vemos que Jesús concluyó aquella plática con Nicodemo diciendo que era necesario creer en Él para que tuviera vida eterna y no se perdiera. Todo aquel que dice la Escritura que quiere hallar la vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de Él, la hallará. Eso mismo dice la Escritura, que el que tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene vida. Juan 3:16 dice, de tal manera que amó Dios al mundo.
Y como ya vimos, nacer de nuevo es equivalente a tener vida eterna. Por eso el Señor dijo en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida eterna que te llevará a vivir por la eternidad con aquel que se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Esa vida eterna no se puede comprar. Esa vida eterna es un regalo de Dios si tú lo recibes en su corazón. Por eso dice la palabra en Juan 1:12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, no por sangre ni voluntad humana, sino por el Espíritu. Nacer de nuevo es entregarle la vida y poder ser una nueva criatura, como dice 2 de Corintios 5:17. De modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas están siendo hechas nuevas. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que sin importar el bien que hiciera por fuera, necesitaba un cambio por dentro. Y ese cambio, el único que lo opera es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que cambia. Él es el único que redarguye. Él es el único que puede obrar en los corazones cuando le permiten entrar. Necesitaba un cambio por dentro. Eso solo puede suceder mediante un acto sobrenatural de Dios, cuando su Espíritu Santo nos convence de nuestras malas acciones y trae una nueva vida a nuestras almas. Cuando la persona dice, nada me funciona, no le encuentro sentido a la vida, no puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro, estoy cansado de tanto fracasar, de tantos golpes. Pero cuando le entregan la vida al Señor y comienza a trabajar en su vida y comienza a operar los cambios internos, la persona comienza a disfrutar, comienza a sentirse diferente, comienza a escuchar que otros le dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que tú tienes? Pero antes te miraba todo amargado, antes te miraba que ni siquiera se podían acercar a ti, pero ahora qué sonriente andas, qué alegre andas. Esos son los cambios que hace el Señor por medio de su Santo Espíritu. Porque a través de reconocer a Jesús como el Señor, no hay entrada en el reino de Dios. Amén. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu? Cuando Jesús dijo que debemos de nacer del agua y del Espíritu, estaba hablando del Evangelio celestial, de la regeneración. El que una persona nazca de nuevo, sea regenerada, sea renovada, sea salva y que sea perdonada de sus pecados. Nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Por eso vemos que cuando aquella mujer samaritana nació en el encuentro que tuvo con Jesús, su vida cambió totalmente. Tuvo un cambio de 180 grados.
que ella podía decirle a la gente: miren lo que Dios hizo, miren lo que este hombre me dijo, lo que yo fui, pero ahora soy diferente. Vengan, conozcan, hablan en su corazón para que ustedes obtengan lo que Él tiene para ustedes. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no tiene limitaciones. Nacer de nuevo. Jesús le estaba diciendo: no importa qué bien haces por fuera, pero necesitas un cambio por dentro. Y eso solo se puede hacer mediante un acto sobrenatural. Y eso solo lo opera Dios por medio de su Espíritu. Por eso dice la Escritura que si alguno está a falta de sabiduría, pídale a Dios, que Él da su Espíritu sin medida. Y cuando hay un nuevo nacimiento, hay una transformación. Ya no somos los mismos. Ya no nos damos a las andadas anteriores. Ya sabemos que lo que antes nos gustaba, por la ceguera que había, ahora que el Espíritu de Dios ha quitado esa venda y vemos las cosas totalmente diferentes, nos damos cuenta que el único que puede hacer los cambios que el ser humano necesita es Dios a través de su Santo Espíritu. Nicodemo quería, porque llegó a Jesús de noche. Le importaba su posición. Por eso llegó de noche. Pero estoy seguro que después de esa noche, su vida nunca más fue la misma. ¿Por qué? Porque vemos en el capítulo 7 cuando Nicodemo comienza a defender a Jesús de los fariseos que querían matarlo porque creían que no venía de Dios. Y Nicodemo le dice: no sea que ustedes estén peleando con Dios, déjenlo. Porque han habido muchos antes que se han levantado y han terminado mal. Nicodemo, esa noche que había tenido ese encuentro con el Señor, él sabía que venía de Dios, porque nadie se atrevía a hacer las cosas que Jesús había hecho. ¿Quién había dado de comer a 5,000 personas? ¿Quién había levantado a aquella mujer, aquella niña de 12 años? ¿Quién había hecho que cesara el flujo de sangre en aquella mujer? ¿Quién había levantado a aquel paralítico que estaba en el estanque, que cuando llegaban otros se adelantaban? Sabía Nicodemo, porque había escuchado la fama de Jesús. Pero déjame decirte, no es lo mismo escuchar a tener un encuentro con Él. No es lo mismo que te cuenten a que tú lo experimentes. No es lo mismo que te digan a que tú lo sientas, a que tú lo vivas. Porque ese es un encuentro personal. Para entrar a los reinos de los cielos es un encuentro personal. No tiene que ver con que eres hijo de pastor, no, por eso eres salvo, no eres hijo de cristiano, no. Vas a tener que tener un encuentro directamente con Jesús para poder entrar al reino de Dios. Lo que es nacido, dice, de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es vida eterna. Por eso dice Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para los que andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Porque la Escritura dice que no consiste en comida o en bebida, sino en el gozo, en el Espíritu Santo. Hoy yo quiero dejar claro en tu corazón, en tu vida, que para que un día tú y yo estemos allá con Jesús, tú que no conoces al Señor, esta es la noche de poder entrar a su reino a través de poder recibir el bautismo que Jesús está ofreciendo al decir: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Así que no te digan, porque he escuchado muchas veces que dicen: se murió y Dios ya lo tiene en su reino. Para entrar al reino de Dios se necesita reconocer a Jesús. Y el Señor dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo un hombre viejo? Eso me hace recordar cuando dicen las personas: fíjense que yo leo la Biblia, pero me duermo, no entiendo. ¿Por qué? Porque el que le da sabor para poder leer más, comer más de la palabra, es el Espíritu. Por eso que cuando el Señor hizo al hombre, dice: sopló el Espíritu, porque el Espíritu da vida, el Espíritu da libertad, el Espíritu da gozo. ¿Por qué? Porque su palabra dice: si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres, conoceréis la verdad. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Wow. Segunda de Corintios 12, 7 dice en adelante hasta el verso 30, dice: el Espíritu Santo le da a uno la manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. A unos Dios les dio por medio del Espíritu la capacidad de impartir consejos sabios, a otros tener el don de hablar con mucho conocimiento, y el mismo Espíritu se lo ha dado. Wow. ¿Cómo es posible? Dijo Nicodemo, tal vez tú te estás diciendo lo mismo. ¿Cómo es posible que yo pueda entrar a través de Jesucristo? Porque Él dice aquí: estoy a la puerta y toco. El que abriere, yo entraré y cenaré con Él. Por eso el Señor Jesús, cuando anduvo en esta tierra, Él pudo decir: el reino de Dios se ha cercado. Porque Él mismo era el reino. Ahora Él está a la diestra de Dios Padre. Pero ha dejado su iglesia para que sigamos diciéndole a la gente: es necesario nacer de nuevo, es necesario que tú entregues tu corazón, es necesario que confieses a Jesús, y después de confesar a Jesús es necesario que te bautices. ¿Por qué? Porque al bautizarte estás muriendo al hombre viejo y estás naciendo a un nuevo ser. Tus pecados han sido lavados, tus pecados han sido borrados, tus pecados han sido perdonados, porque el único que puede perdonar pecados es nuestro Padre Dios. Él es el único
que te puede dar acceso ante su trono, ante su reino, mediante el sacrificio de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Me gusta lo que dice en el 5. Te digo la verdad. En otras versiones es desierto, desierto. Te digo la verdad. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Miren, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y él fue bautizado en las aguas por Juan el Bautista en el Jordán. Y dice Mateo que cuando él fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él como una paloma. Por eso él decía que 3 daban testimonio de él: la sangre, el agua y el Espíritu. El Señor le estaba enseñando, le estaba explicando a Nicodemo que el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz del Calvario es lo que el ser humano necesita para entrar en los cielos. Su sangre es la que nos limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar, no pueda limpiar. Es su sangre. Esa sangre que vertía en la cruz del Calvario lo hacía por tus pecados y mis pecados presentes, pasados y futuros. Por eso es que no hay ninguna condenación cuando venimos a Jesús. La vida vieja queda atrás, el pasado queda atrás, y la única esperanza es que tenemos que un día vamos a estar con Él hasta la eternidad. Así que el 6 dice: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y Nicodemo le dice en el 9: ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Y Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que le contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán en las cosas celestiales? Nicodemo era un estudioso fariseo, pero no entendía las cosas que Jesús le estaba dando, porque para entender las cosas se necesita la revelación del Espíritu. Pablo entendió muchas cosas a través del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas tú que ya conoces al Señor se te han sido reveladas, que antes creías que estabas en lo correcto, que hacías lo correcto, pero cuando el Espíritu Santo quitó el velo, cuando el Espíritu Santo te abrió el entendimiento y pudiste ver las cosas tal como están escritas en la palabra, te diste cuenta que muchas veces estabas equivocado, o muchas veces estábamos equivocados. Por eso es que nosotros
Tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea quien convenza a las personas de su estado en que están, de su condición en que están. No podemos nosotros señalar, no podemos nosotros ponerle un clavo más al ataúd, sino dejar que el Espíritu Santo sea quien convenza a las personas. Porque para eso fue enviado, para que Él pueda darle convencimiento de la vida que están viviendo, de una vida que no tiene rumbo, y Él pueda dirigir sus vidas y alinear sus vidas al plan que Dios tiene para que puedan ver y entrar el reino de los cielos. Al reino de los cielos no va a entrar pecado. Dice la Escritura que todo fornicario, todo adúltero, todo borracho, todo hechicero, todo brujo, todo idólatra, no entrará en el reino de Dios. Al reino de Dios no se va a entrar con posesiones. No las riquezas son los que compran el reino de Dios, sino la disposición que tú decidas el momento de entregar la vida que Dios te ha prestado, porque la vida es de Él. El aire que respiramos es de Él. Nicodemo no entendía que no se trataba de la religión de los fariseos que él era, sino se trataba de la nueva relación que el hombre iba a tener con Dios por medio de su espíritu. Por eso dice la Escritura que cuando hablamos en lenguas nos estamos edificando a otros mismos, porque es una conexión hacia el Padre, y nadie puede llamar a Señor a Jesús si no es por el Espíritu. Nadie puede echar fuera demonios si no es por el Espíritu. Nadie puede hacer milagros si no es el Espíritu Santo operando. Y el libro de Hechos es el único libro que no ha tenido fin. Hay mucha gente hoy en día que caminan sin rumbo y sin esperanza. Hoy, esta noche, quiero decirte que necesitas del perdón que Jesús un día nos dio a nosotros. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que puede limpiarte, el único que puede levantarte. Él es el único que puede cambiar tu tristeza en gozo, tu luto en alegría, tu dolor en risa. Nacer de nuevo es tener una vida diferente que solamente Dios la da a través de su Espíritu. El encuentro que tuvo el apóstol Pablo, antes era Saulo de Tarso, que vemos que ese encuentro que tuvo con Jesús lo hizo quedar ciego, y por 3 días estuvo ciego en ayuno. Pero cuando el Señor le habló a Ananías y puso sus manos sobre él, podemos ver cómo el Espíritu Santo operando en la vida de Ananías transformó el corazón de Pablo, porque dice que escamas cayeron de sus ojos y comenzó a caminar en esa nueva vida, queriendo compartir con la gente lo que había experimentado a través del nuevo nacimiento, del encuentro que había tenido con Jesús. Vemos cómo Esteban, a través del Espíritu Santo, no podían pararlo de hablarles, de decirles a los judíos. Y fue tanto el enojo que lo apedrearon, la ignorancia. Porque muchas veces, los que hoy conocemos al Señor, ¿cuántas veces hicimos cosas por ignorancia? Porque no sabíamos. Pero hasta que vino
esa nueva vida, hasta que el corazón fue transformado, hasta que el corazón fue sano, hasta que el corazón fue quitado toda amargura, todo odio, todo resentimiento, todo enojo, toda ira. Nos dimos cuenta que experimentamos una vida de paz, una vida de gozo, una vida de tranquilidad, que ahora hasta podíamos dormir, comer antes, se nos iba el sueño. Tanta preocupación, tanto dolor. Pero cuando decidimos que Jesús entrara en nuestro corazón, su espíritu comenzó a hacer cambios. Cambió nuestra forma de hablar, cambió nuestra forma de vestir, cambió nuestra forma de actuar hacia los seres queridos que teníamos alrededor. Porque esa vida que Dios da es una vida de transformación, es una vida de cambios de adentro hacia afuera. Se manifiesta el fruto del Espíritu, lo que es el amor, el gozo, la paz, la templanza, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre. Porque antes de experimentar esa vida nueva de Jesús, éramos gente resentida, rencorosa. Y tal vez así tú te sientes hoy en día, amigo. Pero déjame decirte que no vas a poder cambiar por tus propios méritos. Ni por tus propios méritos vas a entrar al reino de Dios, sino a través de reconocer el sacrificio, el bautismo y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, 12 de diciembre, no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Y en esta noche, ahí donde estás, dile: Señor, dame esa vida que tú sabes dar. Dame esa vida que solamente tú puedes dar. Yo te abro mi corazón, te invito para que seas el Señor y Salvador de mi corazón. Te confieso con mi boca y te recibo en mi corazón. Perdóname y límpiame, transfórmame, cámbiame. Séllame con tu espíritu. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias. Gracias por alcanzarme. Gracias por este día 12 de diciembre que tenías para mí. Nunca voy a olvidar. Gracias. Yo te aseguro que si tú has hecho esa decisión, esa oración, con fe, sincera, puedo decirte que si esta noche el Señor viniera, nos miraríamos con Él. Porque hoy comienza un nuevo caminar para ti. Deja que el Espíritu Santo tome la dirección de tu vida, tome el control de tus pensamientos, de tus acciones. Tome el control de tus decisiones. Ya no estás solo. Ahora ya tienes a Él en tu corazón, que Él se encargará de ti, porque Él toma la responsabilidad como padre de ver por sus hijos y nunca te abandonará, nunca te dejará. Porque el único que abandona a Dios es el ser humano. Así que esta noche te doy gracias por el tiempo que te has tomado para escuchar la palabra de Dios. Compártele a tu familia, compártele a tus amigos, que para entrar al reino de los cielos se necesita entregar su corazón a Jesús para que Él pueda dar vida eterna y reinar con Él hasta la eternidad. Jesús ya viene pronto. Mucha gente, el pecado los está destruyendo, porque la barrera que hay entre Dios y el hombre
que se llama pecado. Pero aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice su palabra. Y Él todavía sigue extendiendo sus brazos y te dice, ven a mí. Si tú no le has conocido, tú te has apartado de Él, vuelve a Él. Permítele entrar en tu corazón para que nazcas de nuevo y tengas la vida eterna y disfrutes de los beneficios del precio que Él pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Que Dios bendiga tu negocio, Dios bendiga tu familia. Y que esta noche puedas tener esa paz que nunca habías tenido. Y que ahora que tienes a Jesús, porque Él dice en su palabra, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo da. Bendiciones, gracias por el tiempo, que Dios te bendiga y si así nos permites, estaremos viéndonos el próximo servicio, el día domingo, 10 de la mañana. Que el Señor los bendiga y la paz de Dios sea con ustedes.